Le caen a palos, le caen a pedradas a un ómnibus del transporte público en La Habana. Recuerda suscribirte a este canal y mantenerte con nosotros hasta el final del video. Un ómnibus del transporte público fue apedrado poco antes de las 11 de la noche de este martes, mientras circulaba por Centro Habana. Así lo denunció la empresa provincial de transporte de la capital. La entidad precisó que el hecho vandálico tuvo lugar a las 10:40 de la noche en Prado de Genios y Cárcel contra el ómnibus 8412 que cubría la ruta A58 que comienza viaje de Boyeros y Brusón, Plaza de la Revolución, y concluye su recorrido en el reparto Bahía Habana del Este. Fotos que fueron difundidas por la empresa estatal de transporte de La Habana muestran que las pedradas fueron al parecer contra la zona en la que se sienta el conductor. Las imágenes compartidas muestran que el vidrio de la ventanilla no llegó a romperse, aunque quedó completamente cuarteado, lo que constituye un peligro para la circulación. La fuente indicó que hasta el lugar de incidente se trasladó un técnico de seguridad automotor y guardia superior de la empresa, y que autoridades de la PNR investigarán el hecho. La unión de la Fuerza del Pueblo y de la PNR es vital para disminuir hechos como estos que conspiran con el programa de recuperación de transporte que viene llevando a cabo la empresa y afectan la transportación de pasajeros en la capital, concluyó la información oficial. En el apartado comentarios de la publicación, varios internautas criticaron este hecho y otros actos vandálicos similares ocurridos en los últimos meses, que además de poner en riesgo la vida de las personas, atentan contra el escasismo transporte público en la capital. No entiendo el nivel de estupidez. La primera afectada es la población, incluyendo a los propios que hacen semejantes barbaridades, sus familiares y demás personas. Cualquiera puede tener libertad de pensamiento y expresión, pero la inconformidad jamás se expresan contra el propio beneficio personal y el de sus semejantes, apuntó un comentarista. Tal vez ese mismo ómnibus, quizás el único en la línea, les hubiera servido para trasladar a un familiar enfermo al hospital, o quizás a ellos mismos por un dolor o una enfermedad que puede resultar hasta mortal. Añadió: este tipo de actos vandálicos yo los juzgaría sin importarme la edad del que lo cometa, no como un hecho de vandalismo o de maltrato a la propiedad social, sino como un acto de terrorismo, por las consecuencias que el mismo puede tener en la vida de las personas, tanto en su integridad física como en la psicológica. Nada de pañitos tibios, y la sanción de acuerdo a las consecuencias que este acto depare en las personas, si son afectadas físicamente o no, pero repito, siempre como un acto de terrorismo, escribió otro internauta. En los últimos meses son recurrentes las denuncias similares, tanto de conductores de transporte público como de choferes de vehículos privados. Son frecuentes además no solo en diferentes lugares de La Habana, sino también en tramos de autopistas, así como en otras provincias. En diciembre del pasado año, la misma entidad informó que un ómnibus que cubría la ruta del P16 fue apedreado en calle San Lázaro y Márquez González, también en Centro Habana. En ese caso, el carro presentó daños severos en los cristales de las dos ventanillas, aunque no hubo lesionados porque no circulaban pasajeros a bordo. También en diciembre se reportó un hecho similar en la ruta P10, que hace el recorrido en Playa La Víbora. En este caso, el vehículo fue apedreado por un joven, o un grupo de jóvenes más bien, luego de que la guagua no se detuviera en una de las paradas correspondientes. En julio, el parabrisas de un taxi estatal de los conocidos como Gacelas quedó destrozado, luego de que fuera apedreado de noche desde el puente de Alamar en La Habana del Este. Las autoridades carcelarias permiten una breve visita a José Daniel Ferrer de su esposa. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal y también mantenerte con nosotros hasta el final del video. Las autoridades de la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba permitieron una breve visita este lunes al preso político José Daniel Ferrer, a quien su esposa Nelvis Maray Ortega Tamayo no veía desde noviembre del año pasado. Ante la persistente negativa del régimen para que Ferrer se pueda comunicar por teléfono y establecer contacto físico con su familia, su esposa acudió a la prisión para demandar el cumplimiento de la visita reglamentada. En un video publicado, Ortega dijo que permanecería plantada ante el establecimiento penitenciario si no la dejaban ver al preso político. Tras prolongar su entrada, Ortega Tamayo fue llevada al pasillo que conduce a la celda, donde permanece aislado su esposo. A través de un audio que finalmente a Ferrer lo sacaron de su calabozo y pudieron conversar, así explicó: se ha recuperado. Me refirió que el momento en que mi hija lo vio, Fátima Victoria, el 18 de marzo, estaba muy débil tras 5 días de huelga de hambre, exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero
aún estaba muy débil, contó la mujer. El líder del ONPACU aseguró a su esposa que no ha sido golpeado, pero que los agentes de seguridad del Estado continúan proponiéndolo que acepte el destierro a cambio de su libertad. Si no, tiene que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los 17 años que cuando la primavera negra, dijo Ortega. Según la legislación, una vez concedida la licencia extrapenal a un recluso, se cuenta los efectos del cumplimiento de tiempo de esa sanción. Si la persona permanece 5 años de licencia extrapenal, son 5 años que cumplió de esa sanción, explicó el abogado Julio Ferrer. Según Ortega, los agentes de seguridad del Estado amenazaron a Ferrer con hacerlo cumplir todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a las calles el 11 de julio de 2021 cuando lo secuestraron. Ferrer fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de marzo de 2013 en Cuba, conocida como la Primavera Negra. En 2011 fue liberado como el resto de sus compañeros de causa bajo una licencia extrapenal. El líder opositor fue enviado a prisión otra vez en octubre de 2019 y luego enjuiciado, declarado culpable y condenado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020 salió en arresto domiciliario. Al respecto, el preso político alertó este lunes 1 de abril se cumplió la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio en la causa de 2020 junto a Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Los dos activistas ya están pasados de tiempo y aún están presos, añadió. En 2011 de 2021 Ferrer fue devuelto a la cárcel cuando intentó participar en las manifestaciones de ese día, las cuales se dieron en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria que cumplía desde la sanción impuesta en 2020. Según Nelva Ismaray Ortega Tamayo, el opositor recalcó que las condiciones inhumanas, crueles y degradantes de la prisión se mantienen y que agradeció a todas las personas que de una u otra forma han estado pendientes de su situación. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Amnistía Internacional exigieron la semana pasada que José Daniel Ferrer sea liberado inmediatamente por las autoridades cubanas. El gobierno cubano sigue deteniendo injustamente y violando los derechos humanos de José Daniel Ferrer. Estamos gravemente preocupados por su salud y pedimos su liberación inmediata e incondicional, escribió Nichols en su cuenta de X y exigió también la liberación de todos los presos políticos cubanos. Por su parte, Los Derechos Humanos publicó en la misma red social: los estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia. Ello implica brindar tratamiento médico adecuado, oportuno y especializado cuando así se requiera. En la misma línea se expresó la ONG Amnistía Internacional, que escribió en su cuenta de X: tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantenían las autoridades cubanas. Por esta razón, la organización exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel liberarlo ya.